Hola, muy buenos días. Esta semana vamos a hablar del murciélago. ¿Ya? Ven la imagen ahí. Nos vamos a saltar, para priorizar algunos contenidos, nos vamos a saltar a la clase 65 de nuestro texto Leo primero, segundo básico, tomo 3. El día lunes vamos a trabajar en las clases 65, 66 y parte de la 67. ¿Ya? En esta clase vamos a trabajar en un contenido que es las leyendas. Bueno, nosotros ya habíamos visto las leyendas durante el año, ¿ya? Que corresponde a relatos que son contados de generación en generación y sirven para explicar un hecho natural, ¿ya? De por qué existen las cosas, de por qué, por ejemplo, de por qué existe la lluvia, de por qué existe el sol. En este caso vamos a hablar del murciélago, ¿ya? Nos va a explicar por qué el murciélago vive en las cuevas escondidos, por qué vive como en la soledad y vive en la penumbra. Vamos a explicar esta realidad del murciélago. Bueno, los antiguos explicaban los hechos porque no sabían de ciencia, ¿cierto? No habían estudios que pudieran afirmar la existencia de las cosas. Por lo tanto, las personas antiguas hablaban historias, contaban de por qué ocurrían ciertos eventos o fenómenos. Vamos a leer en esta clase de hoy el murciélago de colores. Vas a poner tu dedito desde el título, vamos a seguir la lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo como lo hacemos siempre. Vamos, a la cuenta de 3 comenzamos a leer y tú en silencio sigues con tu dedito. A la 1, a las 2 y a las 3. El murciélago de colores. Una vez existió un hermoso murciélago. Era la criatura más bella de la creación, ya que en su afán por parecerse al resto de las aves, subió al cielo y solicitó al Creador poseer plumas. ¿A quién le llamarán el Creador? ¿A quién le habrá pedido poseer plumas? Sigamos. Este le contestó que tenía su permiso para solicitar a otras aves sus mejores plumas, y así lo hizo. Se dedicó a pedir las plumas de aquellas especies más vistosas y coloridas. Tras un tiempo de recolección, el murciélago lucía ufano por su nuevo y espectacular aspecto. Incluso en una ocasión, con el eco de su vuelo provocó un maravilloso arco iris. Todos los animales lo observaban fascinados por su deslumbrante imagen. No obstante, la soberbia se apoderó de él. Miraba con desprecio al resto de las aves, a las que consideraba inferiores a él por su belleza. Cuando hablamos de la soberbia, ¿ya? Hablamos de alguien que tiene una actitud arrogante frente a ciertas cualidades propias que posee. En este caso, el murciélago se creía el más lindo de todos, por lo tanto le dio mucha soberbia. Él se sentía superior, sentía que los demás animales eran más feos que él. ¿Ya? A eso se refiere cuando hablamos de la soberbia. Creía que ningún otro animal estaba a su altura. Hasta reprochó al colibrí que no era tan agraciado como él, o sea, que no era tan lindo como él. Consideraba que no existía otra cualidad más importante que no fuera el aspecto físico. El resto de las aves se sentían humilladas ante el vuelo del murciélago. Su continua soberbia se hizo insoportable para todo el reino animal, y sus ofensas llegaron a oídos del Creador. Vuelven a hablar del Creador. ¿Quién sería el Creador? Dios, muy bien. Entonces, Dios fue el que le dio las plumas, ¿cierto? Y después todos estos reclamos de los otros animalitos llegaron a oídos de Dios. Se dio cuenta y decidió intervenir. Tras observar la actitud del bello murciélago, lo hizo llamar y subir al cielo. El murciélago se sintió halagado al verse requerido por el Ser Supremo y se elevó hacia él. Ante la presencia del Creador,
comenzó a aletear con una alegría desbordada. Aleteó una y otra vez, y sus bellas plumas comenzaron a desprenderse. De pronto se descubrió desnudo, como al principio de los tiempos. Avergonzado, descendió a la tierra, refugiándose en las cuevas y negándose la visión. Durante días llovieron plumas de colores que éste no quiso observar. Se sentía triste, ¿cierto? Porque lo que había hecho, por su actitud. Entonces, procurando olvidar lo hermoso que un día fue. Desde entonces, el murciélago vivió recluido en la oscuridad, lamentando su egoísta actitud. ¿Ya? Entonces vamos a realizar la actividad 3, que es de vocabulario. Vamos a realizar la actividad 4 de esta página. Y vamos a terminar acá en el ticket de salida con toda la página 61. Vamos a recordar los sustantivos en femenino y en masculino, extrayendo algunas palabras del texto que leímos. Vamos a seguir con la clase 66, ¿ya? Vamos a comentar estas dos preguntas y vamos a corregir algo que acá dice. ¿Qué mensaje nos quiso entregar el autor? Y dice el libro en este cuento, y vamos a escribir en esta leyenda, ya, porque lo que acabamos de leer no es un cuento, sino que es una leyenda que explica por qué el murciélago vive en las penumbras, en la oscuridad. Vamos a seguir trabajando con palabras de vocabulario. Vamos a trabajar también en la página 63. ¿Ya? Donde dice, escribe en una tabla un hecho fantástico y un hecho real de la historia. Por ejemplo, en la fantasía. ¿Qué hecho podríamos decir que es una fantasía en la leyenda? ¿Que es parte de la fantasía? Ya podemos decir, por ejemplo, que los animales hablaban, que se fueron a quejar con Dios. Es una fantasía la lluvia de las plumas, ¿ya? Y así puedes explicar algunas otras acciones que aparecen en el texto. Lo mismo aparece con la realidad. ¿Qué cosas de la historia son reales? Vamos a seguir. Vamos a seguir en la página 64 hasta el ticket de salida. Y atención, en la clase 67 solo vamos a desarrollar, completar esto que está aquí, ¿ya? Que dice las leyendas son textos narrativos que poseen 3 momentos donde decimos el inicio, se presentan los personajes, ¿ya? En el desarrollo se presenta el problema, muy bien, porque primero lo que hacemos es hablar de los personajes, los que van a actuar en este relato, luego se desarrolla el problema y finalmente se soluciona el problema, que es lo que hablamos de final o desenlace, ¿ya? Vamos a completar este cuadro y vamos a completar la actividad 4. Y hasta aquí vamos a llegar el día lunes de esta semana.